En esta sesión vamos a referirnos a una cuestión muy importante que tiene que ver con el segundo acto, la segunda parte, segunda jornada, del Don Juan de Tirso de Molina. Y vamos a hacerlo en un sentido amplio, en un sentido que no se limita simplemente a concebir el Don Juan como un seductor de mujeres o como un burlador de mujeres, sino algo más complejo todavía. En realidad vamos a referirnos al Don Juan como un seductor de seres humanos, en unos casos mujeres, en otros casos hombres, pero de seres humanos, básicamente, a los que manipula desde una perspectiva propia a la de un narcisista luzbelino, que es incluso mucho peor que un narcisista maligno. Es decir, la psiquiatría nos resulta incluso insuficiente para referirnos a la complejidad que un personaje literario como el Don Juan puede tener. Y la tesis que básicamente vamos a obtener, que vamos a extraer de esta interpretación del Don Juan de Tirso, es que lo que realmente hace posible un Don Juan no es un carácter o un comportamiento humano, sino todo un sistema político, social, en este caso también religioso, aunque desde el punto de vista de la religión las exigencias teológicas de una obra como El burlador de Sevilla de Tirso hoy día resultan absolutamente imperceptibles, dado que hoy nuestra sociedad, la sociedad posmoderna, la sociedad occidental del siglo XXI, no se mueve por una religión teológica, básicamente no se mueve por los criterios de una religión teológica, se mueve por los criterios que no son propiamente religiosos de determinadas creencias o ideologías sociales, pero no necesariamente religiosas. Entonces, ante la incapacidad del ser humano actual, del ser humano del siglo XXI, de percibir las exigencias religiosas que regulan el comportamiento de un Don Juan, pues naturalmente es necesario ponerse en otro contexto, en otra tesitura para percibir eso. Pero no podemos negarlas. Es decir, cuando alguien se comporta como un Don Juan, es decir, alguien que es capaz de seducir no solo a mujeres para burlarse de ellas una vez utilizadas sexualmente, servilmente, sino que también seduce a hombres pues simplemente para obtener su voto en unas elecciones o para obtener su voto en un consejo de administración o simplemente en un consejo de departamento, en cualquier contexto laboral, social, político, etcétera, etcétera, o incluso en un jurado, en un proceso judicial, etcétera, etcétera, pues este Don Juan, esta figura, este seductor, no solo en términos sexuales, sino en términos políticos y sociales, es uno de los ejemplares que más abundan básicamente en las democracias actuales. Y si a este seductor le conferimos o le otorgamos el poder que pueden proporcionar diferentes medios de comunicación, medios de información o de difusión masiva, pues tenemos perfectamente el arquetipo de alguien que puede liderar masas perfectamente. Quiero decir que el camino que hay del Don Juan que seduce a mujeres en el siglo de oro como prototipo de una seducción universal hasta el Don Juan que seduce masas y populismos en el siglo XXI como prototipo de un líder oclocrático, pues no hay apenas distancia. No podemos negar, por ejemplo, que Adolfo Hitler fue indudablemente un líder de masas, esto es una obviedad, donde el ejemplo narcisista, el potencial seductor sobre un pueblo como la Alemania de entonces, al que se le prometía todo tipo de éxitos y triunfos, evidentemente, pues hacen de él el prototipo de un Don Juan al que nos referimos en este contexto. Insisto que aquí, tomando como punto de partida el Don Juan de Tirso, que es el Don Juan germinal, el Don Juan primigenio, genuino, no primerizo, porque está perfectamente diseñado desde el primer momento, naturalmente esta figura ha adquirido un desarrollo y una estructura que supera su génesis, que desborda completamente su génesis y que además desborda también el primitivo terreno de juego, el primigenio terreno de juego, que era un terreno de juego estrictamente sexual, de burlar mujeres, de exhibir públicamente el triunfo de esas burlas como alguien que es capaz de seducir engañando, es decir, de traicionar. Pero hay que advertir, porque esto es inevitable constatarlo, que cuando alguien se burla de una mujer, se burla también de aquellos hombres de los cuales esa mujer depende.
Hablamos del patriarcado, naturalmente. El contexto en el que se mueve el primer Don Juan es un contexto patriarcal, de tal manera que la mujer no está sola. La mujer forma parte de una estructura patriarcal en virtud de la cual lo que le ocurra a esa mujer repercute responsablemente en el crédito, en el honor, en la honra, en la reputación de aquellos hombres de los cuales esa mujer depende. De tal manera que si un Don Juan deja burlada, porque lleva a cabo la violación o el maltrato sexual a una mujer casada, quien queda en evidencia es el marido. Si lo hace con una novia, quien queda en evidencia es su galán, su novio. Si lo hace con alguien que no tiene padre, pues su hermano. Y si lo hace con alguien que tiene padre y no tiene marido, pues es su padre, el patriarca en sentido estricto. Si pensamos en lo que ocurre en el alcalde de Zalamea, vemos que Pedro Crespo inmediatamente lleva a cabo el ajusticiamiento del violador de su hija, aún sin tener las debidas competencias para llevarlo a cabo, porque Pedro Crespo incluso se extralimita en sus funciones administrando una justicia que podría en determinados contextos no ser competencia de un alcalde de aldea. Y sin embargo la lleva a cabo en nombre de un honor que está por encima, que está realmente por encima de cualesquiera circunstancias bajo las cuales pueda ampararse, insisto, la jurisdicción de un alcalde de pueblo como es Pedro Crespo, en definitiva. El caso es que en esta sesión, en esta parte que vamos a constatar aquí, vemos también que el teatro del siglo de oro, concretamente esta obra de Tirso, con frecuencia eclipsada por la obra de José Zorrilla, Don Juan Tenorio, de 1844, la obra principal de Don Juan es la de Tirso de Molina, o la obra atribuida a Tirso de Molina, redactada en torno a 1619-1620, representada por vez primera en 1625 en Nápoles y seguramente con anterioridad también en tablados españoles, y que se publica en 1630. En esta obra el espectador, el oyente o el lector, según se quiera ver, va a encontrarse con numerosas frases que hoy día podrían pasar como frases de autoayuda, pero que en realidad es lo que en literatura se llama la parénesis, es decir, frases de contenido doctrinal, en este caso versos, a veces tiradas de versos no excesivamente largas, no exageradas, que si las encontráramos en otro contexto, por ejemplo en determinadas redes sociales, pues la gente se sentiría muy fácilmente atraída por ellas, muy seducida por ellas. Es decir, cuando le ponen a un bobo una frase de autoayuda, el bobo enseguida se enciende, ¿no? Enseguida se anima. Y es precisamente el bobo el primero que considera que esa frase de autoayuda la necesitan los demás, pero no él. Y se apresura inmediatamente a recomendársela a otros, cuando en realidad quien la necesita es él. De hecho, por esta razón Freud advertía que la escritura es una satisfacción alucinatoria de deseos. Pero llegamos a un estamento incluso inferior, porque al menos el que escribe por vez primera esta frase, esta declaración, esta parénesis, este consejo, este contenido doctrinal o proverbial, al menos se le presupone cierta inteligencia, pero el que la repite atribuyéndosela a sí mismo o creyéndose que al identificarse con esa frase excluye la pertenencia al terreno de los bobos que la suscriben, pues se engaña a sí mismo 2 y hasta 3 veces. Vamos a ver varias de estas frases a lo largo de esta secuencia, de manera que si les gustan las frases doctrinales, proverbiales, parenéticas o llamadas de autoayuda por el mundo anglosajón, aquí les voy a proporcionar unas cuantas. Mejor dicho, se las va a proporcionar Tirso de Molina, yo simplemente se las voy a citar de nuevo, es decir, se las voy a recitar, a citar nuevamente. Esta segunda sesión, esta segunda jornada de la obra de Tirso, se inicia con una conversación entre el rey de Castilla y el valido del rey de Castilla, algo así como el primer ministro o el presidente del gobierno de ese rey. Da la casualidad de que el valido del rey es el padre de Don Juan, es el padre de Don Juan, y el rey recibe informaciones en virtud de las cuales pues, se le notifica que este Don Juan comete una cantidad de atropellos, de violaciones, de crímenes y de delitos que están fuera de serie. No fuera de lugar, sino que están fuera de serie. O sea, están fuera de lugar y están fuera de serie. Y claro, no sabe qué hacer con él. Entonces le consulta
al valido qué hacer con él. Pero resulta que el valido es el padre del interfecto, de tal manera que aquí no es que hablemos de un juez y de una parte, es que hablamos de que el juez es el padre del delincuente. Entonces, claro, cuando un juez es el padre del delincuente, ya me dirán ustedes qué es lo que ocurre. Y cuando el rey, en esta obra, de la obra de Tirso, se deja aconsejar por los padres de la delincuencia, pues, ¿qué podemos esperar de esa monarquía? Es el mensaje de Tirso de Molina. Mensaje en virtud del cual Tirso de Molina tuvo muchos problemas con el valido del rey de entonces, Felipe IV, que era el conde duque de Olivares. Tirso de Molina muere en 1648, el año de la paz de Westfalia, y el conde duque de Olivares muere el mismo año en el que fallece Quevedo, en 1645. Es decir, mueren ambos, Quevedo y el conde duque de Olivares, que eran, tanto Quevedo como el conde duque eran enemigos íntimos. Realmente parece que se murieron juntos. Entonces, fíjense ustedes este diálogo, que está en versos octosílabos, como suelen estar en los romances castellanos clásicos, y el teatro español del siglo de oro, en principio. Mi enojo vea en el destierro de Sevilla, salga a Lebrija esta noche y agradezca solo el merecimiento de su padre. Pero decid, don Diego Tenorio, el padre, pero decid, don Diego, ¿qué diremos? A Gonzalo de Ulloa, sin que erremos. Casele con su hija y no sé cómo lo puedo ahora remediar. Es decir, que el rey pide consejo al padre del delincuente cómo ejercer justicia contra el delincuente, cuyo padre es el primer ministro o el presidente del gobierno de esta monarquía. Imagínense ustedes en qué contexto se encuentran estos monarcas. Estos monarcas que son una alegoría de Felipe IV, Felipe IV, hablo del cuarto Felipe, de 1600 y pico, ¿verdad? Entonces, claro, lo que Tirso de Molina critica precisamente es el tercer mundo semántico en el que viven los reyes. Y las injusticias que cometen aquellos que deberían preservar la justicia del reino o la justicia de la república en tanto que Estado. Entonces, resulta que el rey ha casado al don Juan nada menos que con Ana de Ulloa, que es una de las mujeres a las que don Juan trata de burlar a lo largo de la comedia. Y ahora vamos a describir precisamente esta situación. Es decir, trata de burlar a una mujer que va a ser la suya antes incluso de saber que es la suya. El rey se la da en premio, digamos, a su nobleza, con lo cual fíjense ustedes lo que premia la monarquía. Es decir, premia otorgando títulos nobiliarios y premios matrimoniales. Nueva crítica de Tirso de Molina, los matrimonios forzados. En esta línea Tirso de Molina se mueve en el mismo contexto que Cervantes, criticando los matrimonios forzados propios del patriarcado, en virtud del cual los hombres con autoridad nobiliaria, porque los villanos no tienen potestad para esto, aunque formen parte de la estructura patriarcal, que está emulsionada por una jerarquía en virtud de la cual el más alto rango tiene potestad sobre los rangos inferiores para casar y descasar, por así decirlo. Entonces, el rey premia a don Juan con un título nobiliario y con un matrimonio que consiste en casarlo con la hija de don Gonzalo de Ulloa, que es uno de los grandes de España, grandes de Castilla, por así decirlo, ¿no? Todavía la comedia anacrónicamente se sitúa en un contexto medieval, previo a la constitución del Estado español. Y dice, claro, pero ¿qué voy a hacer ahora? Si yo le prometí matrimonio con la hija de Gonzalo de Ulloa, ¿qué puedo hacer ahora? No sé cómo lo puedo remediar ahora. Es decir, que el rey no sabe que reina, no conoce el territorio que reina ni a la gente sobre la que reina. De tal manera que lo condena a un destierro, a Lebrija. Es como si se vive en Gijón y te condenan a un destierro en Sotrondio, por ejemplo, ¿no? Una cosa muy curiosa esta, ¿no? O si se vive en Avilés y te condenan a un destierro en Perlora, por ejemplo, ¿no? Pero en democracia, la Perlora de la democracia, no la Perlora del franquismo. Entonces, claro, se supone que es un castigo, pero claro, es un castigo totalmente liviano, totalmente ridículo y grotesco, en definitiva. El caso es que a partir de aquí, el padre de Tenorio, el padre de don Juan Tenorio, don Diego Tenorio, que es quien ha de preservar la justicia del reino en nombre del rey, lanza una especie de declaración que trata de
proteger los crímenes de su propio hijo. Es decir, aquí hay una especie de nepotismo, de una endogamia política tremenda, es decir, padres que protegen la delincuencia de sus hijos, padres que protegen la ilegalidad de sus hijos en nombre del Estado. Claro, y esto se critica en el siglo de oro español, que era una de las épocas más duras y más críticas desde el punto de vista de la censura, donde la censura no es que te prohibiera la publicación, es que te prohibía vivir en un momento dado. O sea, que imagínense ustedes en qué época había más libertad, en el siglo XVII, donde era posible decir esto, u hoy día. Claro, respóndanse ustedes mismos. Es decir, la literatura se tomaba más libertades en el siglo XVII que la prensa digital hoy. Y dice don Diego al rey: Gran señor, en tus heroicas manos está mi vida, que mi vida propia es la vida de un hijo inobediente. Es decir, que hace como los directores de tesis actuales, ¿no?, que asumen los errores de los autores de sus tesis. Claro, esto es una cosa inconcebible en mi época. Es decir, cuando hace 30 años se presentaba una tesis doctoral, ningún director de tesis decía los errores de mi doctorando se deben a mí. Vamos, eso era inconcebible. Y hoy día oímos muchas veces decir esto de, bueno, los errores que ha cometido el doctorando y tal son imputables a mí, director de tesis y tal y cual. Bueno, esto es una cosa realmente sorprendente, porque el director de tesis, en lugar de ser director de tesis, es abogado de la tesis dirigida. Claro, esto es una falta de percepción y de incluso respeto hacia uno mismo, con el cual yo soy sinceramente incompatible. Es decir, con estas actitudes los errores de un doctorando son responsabilidad del doctorando, salvo que se especifique lo contrario allí donde proceda, ¿no? Pero vamos, uno no es responsable de lo que escriben los demás, pero vamos, ¿a dónde vamos a llegar a parar? Pues este tipo, que ha de resolver los problemas judiciales de su estado, defiende y apadrina a un delincuente simplemente porque es su propio hijo, y lo defiende con la vida propia. Y dice: Gran señor, le dice el rey, en tus heroicas manos está mi vida, que mi vida propia es la vida de un hijo inobediente. Nótese la ploce: vida, vida, vida. Está mi vida, que mi vida propia es la vida de un hijo inobediente. Que aunque mozo, gallardo y valeroso, y le llaman los mozos de su tiempo el Héctor de Sevilla. Vamos a ver, esto es engañarse a sí mismo completamente. Es un hijo inobediente. No es que sea un hijo inobediente, es que es un delincuente. No, es que no hay que confundir la desobediencia con la delincuencia, es que son cosas completamente diferentes. Que aunque mozo, gallardo y valeroso, es mozo, pero es joven. Pero esto no es una concesión que permita ser un delincuente. Es decir, bueno, es que como es joven puede delinquir. No tiene que ver una cosa con la otra. También los viejos pueden delinquir, que incluso tienen más experiencia para hacerlo si lo han hecho con anterioridad. Claro, y dice, aunque es mozo es gallardo y valeroso. Ni es gallardo ni es valeroso, es un cobarde de 7 suelas y no tiene ninguna gallardía, tiene chulería. Es decir, una cosa es ser chulo y otra cosa es ser gallardo. Aunque las fronteras resulten difíciles de discernir, pero son cuestiones diferentes. Y valeroso no lo es en absoluto, todo lo contrario, es un cobarde de 7 suelas. No es valeroso, no es valiente quien carece del sentido del miedo, porque valiente es aquel que, conociendo el miedo, lo vence. Pero don Juan es alguien inconsciente al miedo, carece del sentido del miedo, del mismo modo que se puede carecer del sentido del dolor o del sentimiento del dolor. Sentimiento del dolor hacia los demás, con lo cual el narcisista maligno los oprime y los destruye claramente, porque carece de empatía hacia el prójimo. Don Juan simplemente carece del sentimiento del miedo, no se lo plantea, no es consciente de esto. Pero claro, si alguien carece del sentido del vértigo, tiene más posibilidades de caerse de un precipicio abajo que alguien que, al padecer un sentido de vértigo, un temor al vértigo, se previene de estos desenlaces. Pero claro, la temeridad no nos hace más valientes, nos hace más imprudentes, en definitiva. Le llaman los mozos de su tiempo el Héctor de Sevilla. Bueno, los mozos de tu tiempo te pueden llamar como ellos quieran, evidentemente. Es decir, la gente te puede elogiar todo lo que quiera. Y basta que alguien publique en internet una estupidez soberana para que la gente aplauda, le diga que está muy bien, pulse eso que llaman likes o likes, ¿no? Eso todo está muy bien, evidentemente. Al precipicio te pueden empujar con mucho placer. La miel envenena dulcemente, puede envenenar dulcemente. No hay ningún problema, lo llaman el Héctor de Sevilla.
muy bien, no hay problema ninguno. A veces para hacer fracasar a alguien lo mejor es animarlo, ¿no? Porque ha hecho tantas y tan extrañas mocedades, la razón puede mucho. Bueno, ahora resulta que ser un delincuente es hacer extrañas mocedades, raras, insólitas, únicas mocedades, ¿no? O sea que esto, claro, no permitas el desafío si es posible. ¿Qué es lo que ocurre? Que a su hijo lo han desafiado a un duelo, lo han desafiado a un enfrentamiento. Entonces, claro, el padre pide al rey que no permita que ese duelo tenga lugar. ¿Por qué? Pues porque su hijo puede perder la vida. Vamos a ver, si tan valiente es en la época de las luchas de honor y de los códigos de honor, ¿cuál es el problema? ¿Qué miedos tiene el padre? Y dice el rey, ya os entiendo, Tenorio, honor de padre. Entre el duque. ¿Qué ocurre? Que el duque ofendido, el duque Octavio, que es medio bobo, por cierto, ha sido una de las personas cuya identidad ha usurpado don Juan Tenorio para acostarse con la duquesa Isabela. Y la duquesa Isabela, que debe ser muy lista, después de pasar una noche de experiencias sexuales con Juan Tenorio, no ha distinguido a Juan Tenorio de su duque Octavio, con lo cual imagínense ustedes la sensibilidad de la duquesa Isabela, ¿no? De modo que cuando de manera fortuita, de manera casual, enciende una luz, descubre que el rostro del hombre con el que ha mantenido relaciones sexuales no coincide con el rostro del hombre que ella imagina que había sido el fulano. Es decir, que el duque Octavio no corresponde con el rostro de ese tipo que veis. Se pregunta, ¿y usted quién es? ¿No? ¿Y usted quién es? Y el otro le dice, yo soy un hombre sin nombre. Dice, pero no, tú no eres el duque Octavio. Y el otro dice, no, yo no soy el duque Octavio, yo soy otra cosa, ¿no? Y entonces la otra se escandaliza completamente. O sea, no ha notado ninguna diferencia, salvo por la vista. Bien, el caso es que el padre del delincuente le pide al rey que por favor no permita que haya un duelo, que se ejecute ese desafío entre el duque Octavio y don Juan, porque, claro, don Juan es muy valiente, es muy gallardo, lo llaman el Héctor de Sevilla, pero no tiene huevos para enfrentarse en duelo al primer tío, que además es un zoquete y un boborolo, el duque Octavio, por cierto, y no se atreve con él. Con lo cual, ¿qué cabe esperar de alguien del que se dice que es un Héctor de Sevilla? Los mozos de su tiempo lo llaman un Héctor de Sevilla, porque es gallardo, porque es valiente y no se atreve a enfrentarse a un boborolo. Claro, esto es evidentemente ridículo. Una de las mayores ironías que utiliza la literatura no está en las palabras, sino en la combinación de los hechos. Claro, se dice algo que los hechos desmienten. Esto está muy presente en Cervantes. Cervantes siempre dice de Sancho Panza que es un hombre que tiene poca sal en la mollera, pero sin embargo cuando Sancho Panza actúa demuestra tener más sal en la mollera que casi todos los demás personajes del Quijote. Entonces, una cosa es lo que se diga y otra cosa es lo que hagan los propios personajes. El narrador de las novelas, de las obras literarias del siglo de oro, suele ser con frecuencia un narrador embustero, un narrador que cuenta las cosas de manera distinta como las cosas ocurren. Lo mismo sucede también con el licenciado Vidriera. Del licenciado Vidriera se dice que es una persona muy inteligente, que sorprende por su inteligencia a los profesores de universidad. Claro, esta es una manera de decir que los profesores de universidad entonces eran medio bobos. No diré como los de ahora porque no los conozco a todos, ni mucho menos. Pero sí diré que Cervantes se burla irónicamente del profesorado universitario salmantino, claramente, porque si un profesor de universidad puede decir que el licenciado Vidriera era una persona muy inteligente, es porque es más bobo todavía que él. El licenciado Vidriera es un patán de mucho cuidado. Es un individuo del que se dice que tiene una memoria prodigiosa y sin embargo cuando le preguntan quién es y de dónde viene dice que no se acuerda, que no se acuerda en ese momento. Entonces pasa por ser un hipermnésico y sin embargo es un paramnésico en definitiva, o es un hipomnésico, es decir, no tiene, o es un amnésico incluso, no tiene una memoria nula o deficiente y sin embargo el narrador dice que tiene una memoria prodigiosa, una cosa tremenda. Claro, una de las declaraciones, les hablaba antes de la parénesis, uno de esos versos que pueden ustedes anotar si les gustan las frases sentenciosas es que siempre es cobarde el lisonjero. Lo dice en un momento dado, es el verso 67 de la segunda jornada, que siempre es cobarde el lisonjero. Generalmente cuando alguien elogia,
suele disimular en el elogio su envidia y su cobardía. No digo que ocurra siempre, hay gente que ingenuamente elogia y muestra sus emociones admirativas, su experiencia admirativa frente a otras personas, pero por lo común, en los ámbitos y contextos profesionales, cuando alguien te viene a elogiar, básicamente es un Judas que te va a vender a los 5 minutos. Quiero decir que eso, o sea, Judas, Casio y Bruto, antes de asesinar a César y a Cristo, alternativamente, pues lo elogiaron múltiples veces. Es decir, que eso, o sea, el que te elogia es el primero que te va a vender. De tal manera que el elogio es simplemente la carta de presentación del traidor. El elogio es la credencial del hipócrita. Por esa razón, ustedes me disculparán, pero es que miren, yo en los elogios es que no puedo creer. Llevo 30 años trabajando en la universidad, ¿cómo voy a creer en los elogios? Es imposible. Y llevo casi ya 57 años viviendo en este mundo, pero ¿cómo creen ustedes que yo puedo creer en el elogio de nadie? Es que eso es ridículo completamente. Es decir, cuando alguien te elogia es porque pretende algo. Es que es obvio y es evidente. Entonces, claro, no necesito, sinceramente lo digo con toda modestia, leer el verso de Tirso para saber esto, que siempre es cobarde lisonjero. Obviamente, es que vuelvo a lo de antes, llevo 30 años trabajando en la universidad. Yo ya sabía mucho antes de leer a Tirso que siempre es cobarde lisonjero. ¿Por qué? Pues porque 30 años de vida laboral en un lugar además como la universidad me lo recuerdan a diario. Incluso aunque no trabajara en la universidad, llevo casi, insisto, 57 años vivo en este mundo. Entonces, ¿cuántas veces me he encontrado con esto? Que siempre es cobarde lisonjero. Es cobarde y muchas más cosas que cobarde, pero básicamente es traidor. Más adelante se dirá que siempre el lisonjero es traidor y que el traidor es traidor por cobarde. Esto se va a repetir, es decir, si ustedes leen cualquier obra del teatro español del siglo de oro o cualquier obra literaria del siglo de oro y anotan en un documento de Word o en un papel las diferentes palabras o sentencias o versos octosilábicos sentenciosos, como es el caso, que siempre es cobarde, lisonjero, no acabarían nunca, no acabarían nunca. Entonces, si quieren leer frases de este tipo, lean literatura española del siglo de oro y luego publíquenlas en Twitter aparentando, no sé, una pose, una inteligencia con la que traten de identificarse, ¿no? Pero aquí tienen la fuente genuina de este tipo de declaraciones. A partir de este momento, don Juan llega a Sevilla. Llega a Sevilla, llega a su patria chica. ¿Y qué hace cuando llega a Sevilla? Pues se va, digámoslo abiertamente, se va de prostitutas, vamos a decirlo con cursilería, ¿no? Se va de prostitutas, por utilizar el término completo y no la aféresis de las 4 letras que nos prohibiría YouTube inmediatamente, por ese puritanismo de estos tiempos que no permite llamar a las cosas por su nombre. Bien, el caso es que cuando llega a Sevilla se va de prostitutas y busca compañía de sus libertinajes y se junta con el Marqués de la Mota. Cara le va a salir al Marqués de la Mota esta relación, esta junta con don Juan. El Marqués de la Mota es un colega de correrías de don Juan por los ambientes prostibularios de Sevilla. Uno y otro se jactan de contratar los servicios de las prostitutas y después de no pagarlas, o de no pagarles a ellas, o utilizando el aísmo de no pagarlas. No porque no tengan dinero, sino porque les hace gracia simplemente burlarse de ellas, ¿no? Algo así como Juanito Santa Cruz en Fortunata y Jacinta, que le hacía mucha gracia tirar el dinero, el papel moneda, para ver cómo la familia de Fortunata se peleaba entre sí por agarrar ese dinero. Y entonces comienzan a hablar muy machistamente los dos, como lo que son, dos gilipollas, señoritos de la nobleza sevillana, de las correrías con el ambiente putífero en el que se mueven, ¿no? Y, claro, es absolutamente lamentable cómo van desfilando ante ellos, todas estas figuras prostibularias, todas estas mujeres prostibularias. No es la primera vez que don Juan mantiene una relación falsa con sus amigos. De hecho, decimos que don Juan se burla de las mujeres, pero es que se burla también de todos los hombres, porque va a burlar al Marqués de la Mota también. De hecho, va a usurpar la identidad del Marqués de la Mota para tratar de acostarse con Juana de Ulloa.
Pero aquí no lo consigue, porque Juana de Ulloa se le resiste y porque se interpone su padre Gonzalo de Ulloa, al que asesina, al que da muerte. Con anterioridad, incluso, don Juan, que ha usurpado la identidad del duque Octavio, se encuentra con él en Sevilla, porque el duque Octavio va persiguiendo a un fulano que no sabe exactamente quién es, que ha usurpado su identidad, pero no sabe quién es. Porque el duque Octavio es medio bobo, por no decir que bobo entero, ¿no? Bueno, el decir que alguien es medio bobo siempre deja abierta la posibilidad a considerar que es medio listo. Entonces, bueno, pero el duque Octavio es medio bobo por completo, o bobo entero. Y entonces se encuentra con don Juan en un momento dado en Sevilla, y don Juan le dice que está dispuesto a ayudarle frente a aquel que ha usurpado innoblemente su identidad, y que cómo alguien se ha atrevido a usurpar su identidad, etc. Y entonces el duque Octavio le dice: por eso, don Juan, amigo, os confieso que hoy nos juntamos los dos en Sevilla. ¿Quién pensara, duque, que en Sevilla os viera, para que en ella os sirviera, como yo lo deseara? Claro, como yo lo deseara es serviros, pues, riéndome de vos, en definitiva, ¿no? Que es como se entretienen todos estos ociosos. Pero cuando se junta con el marqués de la Mota, la situación es parecida. Y entonces le saca información al marqués de la Mota para saber qué va a hacer esa noche y qué casa pretende asaltar y qué mujer pretende coleccionar ese día en su lista de coleccionables, ¿no?, sexuales. De tal manera que el marqués de la Mota le dice: bueno, pues yo ando detrás de una tía que se llama Ana de Ulloa, que es muy poderosa y tal y cual, y está muy buena y no sé cuánto más y esto y aquello. Entonces hablan en estos términos, completamente machorreros y gilipollescos. De tal manera que dice don Juan: bueno, muy bien, pues sabiendo que esta tía es así, yo le voy a entrar, voy a poner tu capa, voy a disfrazarme con tu indumentaria, voy a usurpar tu identidad, me voy a hacer pasar por ti y voy a ver si me la tiro, ¿no? En definitiva, así es como se lo plantea el don Juan. Y antes de eso, para confitar la relación y el ambiente, pues empiezan a hacer un repaso a todo el catálogo de prostitutas que hay en Sevilla, y entonces dicen: bueno, ¿qué hay en Sevilla? ¿Qué hay por Sevilla? ¿Cómo está la cosa?, ¿no? Y dice: está ya toda esta corte mudada, es decir, ha habido una nueva oleada de prostitutas que han venido, y, o sea, ya han llegado otras nuevas, ¿no? Dice: mujeres, cosa juzgada, Inés a Vejel se va. Es decir, una que se llamaba Inés, esa ha cambiado de sitio, se va a otra parte, a Vejel se va. Buen lugar para vivir, la que tan dama nació, se burlan de ellas, ¿no?, constantemente. El tiempo la desterró a Vejel. Irá a morir en Vejel como quien, una vieja, ¿no?, que va, pues, a envejecer a Vejel, etc. Y dice: ¿y Constanza? Pregunta: es lástima bella, lampiña de frente y ceja, llámale el portugués vieja, y ella imagina que bella, jajaja. Ja, ja. Entonces se están burlando de las tías, de las prostitutas, de los motes que tienen, de los nombres que usan. Y dice: sí, que bella en portugués suena vieja en castellano. ¿Y Teodora? Este verano se escapó del mal francés por un río de sudores y está tan tierna y reciente que anteayer me arrojó un diente envuelto entre muchas flores. Es decir, se burlan de las enfermedades venéreas de las prostitutas, etcétera, etcétera. Y la Julia, la del candilejo, ya con sus afeites lucha, véndese siempre por trucha, ya se da por abadejo, en el barrio de Cantarranas, tiene buena población, ranas las más bellas son, y viven las dos hermanas, es decir, jugando con el topónimo del pueblo, ¿no? La mona de Tulú y su madre Celestina, que les enseña doctrina. Oh, vieja de Bercebú, cómo la mayor está. Entonces van, digamos, burlándose de todas las prostitutas, ¿no? Como si fuera una conversación, esto de lo más natural y de más soltura que ninguna otra, ¿no? Claro, no sabemos qué es lo que las prostitutas pensarán de ellos, claro, eso no se cuenta en la novela. Claro, esta escena, que es una escena casi diríamos costumbrista, de dos señoritos de la nobleza sevillana que entretienen su ociosidad en burlarse de las prostitutas porque no les pagan. Es decir, no es que, digamos, contraten unos servicios llamados hoy sexuales, ¿no?, qué eufemismos, unos servicios sexuales para satisfacerse sexualmente, sino que lo que buscan básicamente, al menos en el caso de don Juan, no sé en el marqués de la Mota, a quien no conocí personalmente, pero en el caso de don Juan, a quien tampoco conocí personalmente, pero sí da más información de él, a don Juan no le interesa tanto el disfrute sexual cuanto la exhibición de la burla posterior. Es decir, don Juan va con una prostituta no tanto por acostarse con ella, cuanto por, después de haberse acostado con ella, no pagarle. Es decir, o sea, la gracia del don Juan está más en la burla que en el logro sexual, que en el presunto trofeo sexual, ¿no?
Pero claro, para burlarse de la prostituta, primero es necesario contratar su servicio, usarlo y después decir, pues no te pago, ahí te quedas, ¿no? Y claro, la furcia pues enloquecida completamente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, les ahorro toda la sucesión de esta escena costumbrista, pero son comentarios que registra completamente de una manera cínica el autor de la novela para retratar a esta nobleza que es el ejemplo de las costumbres que hay que seguir, el modelo de las virtudes que hay que seguir, son los de esta nobleza. Y claro, en fin, ¿qué les voy a contar? La literatura siempre pone el dedo en la llaga. ¿Se imaginan ustedes hoy día una obra de arte, una obra de teatro, una obra literaria donde las élites queden retratadas en este contexto? Pues hay una película, Ojos bien cerrados, de un célebre director de cine, rodeada aquella película de mucha polémica, y se ha hablado en muchos aspectos de estos temas. Pero no es necesario llegar al siglo XX o XXI para encontrarse con esto. En el siglo de oro español ya lo tienen abiertamente, donde se critica todo este comportamiento de personajes. Y entonces se polariza la cuestión en Ana de Ulloa, ¿no? Y al otro se le hace la boca agua con la Ana de Ulloa. Le dice, es extremada porque en doña Ana de Ulloa se extremó naturaleza, es decir, es una mujer muy guapa. Claro, al ser muy guapa resulta un plato muy codicioso. Y Catalinón, que es el criado de Don Juan, oye esta conversación y en un momento dado acota como si fuera la voz de la conciencia, como si fuera la voz de Tirso de Molina o la voz de una conciencia moral que previene respecto a los excesos que va a cometer el burlador. Y le dice en voz, en aparte, que no puede oír el marqués de la Mota, le dice, no prosigas que te engaña el gran burlador de España. Hablo de Juan Tenorio, ¿eh? Estamos en el siglo XVII, no en el siglo XXI, no, porque a veces la gente se confunde un poco con esto. La literatura del siglo de oro es tan actual que uno tiene que insistir constantemente en que estamos en el siglo XVII, en la España del siglo XVII, no en el mundo del siglo XXI. No prosigas que te engaña el gran burlador de España. El gran burlador de España es don Juan Tenorio. A veces la gente confunde esto, ¿no?, con otras épocas. El gran burlador de España es don Juan Tenorio, el don Juan de Tirso. Y dice don Juan, quien tan satisfecho vive de su amor desdichas teme, y le dice don Juan al marqués de la Mota, sacalda de su casa, solicitalda, con esa metátesis, ese cambio de fonemas, escribilda y engañalda, que el mundo se abrase y queme. Es decir, vosotros reíros de ella, burladla, ¿qué os importa lo que la tía sienta o no sienta? Lo que importa es que vosotros abuséis sexualmente de ella y después ella que se quede como sea. ¿Qué os importa a vosotros? Y el mundo que arda. Es decir, mira Nero de Tarpeya a Roma cómo se ardía y de nada se dolía. Es decir, ¿a ti qué te importa lo que esta tía sienta o deje de sentir? Tú te la tiras y después lo que pase, problema de ella. A ti te la trae floja. Es la actitud del don Juan, básicamente, es decir, de abusar del prójimo, abusar sexualmente de las mujeres, ser indolente completamente a ellas y seguir el propio camino y la propia vida. Este es el mensaje de Tirso de Molina, por eso digo que esta obra de don Juan es un manual de prevención. Es decir, es una educación para la supervivencia, es un manual que permite identificar el narcisista, permite identificar el don Juan, permite identificar a aquel hombre que te puede estropear la vida, o aquella mujer que te puede estropear la vida. Es decir, claro, cuando interpretamos literatura hay gente que se atiene a la interpretación de la literatura, pero es que la literatura no se escribe para que la interpreten en las universidades. La literatura se escribe para ofrecer una interpretación del mundo en el que cada época vive el lector. Claro, es que reducir la literatura a una enseñanza universitaria es empobrecerla completamente. El Quijote no se escribió para que un profesor de universidad enseñe el Quijote en el aula a sus alumnos. Naturalmente empezamos por ahí, pero el Quijote no se agota en una clase universitaria. Hombre, el Quijote es un manual de vida, es un manual de supervivencia, completamente. Claro, otra cosa es que ustedes no sepan sobrevivir leyendo el Quijote. Claro, y entonces traten de sobrevivir de otros modos, ¿no?, haciéndose famosos en YouTube o gilipolleces por el estilo, pero eso es otra cuestión completamente diferente, ¿no? Entonces el don Juan ya tiene un objetivo para esa noche, que es usurpar la identidad del marqués de la Mota, haciéndose pasar por el marqués de la Mota, y
enfrentarse a Ana de Ulloa para mantener con ella esa noche relaciones sexuales. Y entonces va todo contento y dice: Sevilla voces me llama, el burlador, el mayor gusto que en mí puede haber es burlar una mujer y dejalla sin honor. Es decir, no es satisfacerme sexualmente con una mujer, no, es burlar a una mujer y dejarla sin honor, desacreditarla públicamente. Vive Dios que de abrir, pues salí de la plazuela, mas si hubiese otra cautela, gana me da de reír. Es decir, él busca sobre todo el daño lúdico y gratuito del prójimo, sea hombre o sea mujer, porque además aquí no solo pretende burlarse de Ana de Ulloa, es que pretende acusar de cornudo y después de homicida al Marqués de la Mota, que es de alguna manera su prometido, en definitiva. Lo que irónicamente plantea el autor de la comedia, Tirso de Molina, e irónicamente ignora Don Juan, es que Don Juan ha sido prometido por el rey en matrimonio a Ana de Ulloa. Es decir, son ironías casi propias de Sófocles, propias de un Edipo de Sófocles, ¿no? Cuando Don Juan expone a Catalinón, su criado, el plan para esta noche, el criado aconseja en contra, dice: eso no lo aconsejo, eso es lo peor que puedes hacer, y dice, como la voz de la conciencia: no lo apruebo, tú pretendes que escapemos, una vez, señor, burlados, que el que vive de burlar, burlado habrá de escapar, pagando tantos pecados de una vez. Y entonces Don Juan le dice: quietecito, te pones ahora a predicar, predicador, te vuelves impertinente. Es decir, te pones ahora aquí a darme consejos a mí, anda tío, obedece y calla, que para eso te doy de comer, en definitiva, ¿no? Y Catalinón le dice: la razón hace al valiente. Y le responde Don Juan: y al cobarde hace el temor. Y al cobarde hace el temor. El que se pone a servir, voluntad no ha de tener, y todo ha de ser hacer, y nada ha de ser decir. Esto es el lema de la tiranía. El que se pone a servir, voluntad no ha de tener, y todo ha de ser hacer, y nada ha de ser decir. Es decir, que tú haces lo que yo te mando, que para eso te doy de comer, que en eso consiste el pago que recibes, en poder comer cada día. Y no tienes derecho a nada más. Entonces, a mí no me vengas ni con sermones ni con discursos. Tú haces lo que yo te mande y te callas. Si quieres seguir comiendo, en definitiva. Claro, eso es el modelo de la jerarquía tiránica más absoluta. Evidentemente la democracia no es así. La democracia de ninguna manera dirá que el que se pone a servir, voluntad no ha de tener, y todo ha de ser hacer y nada ha de ser decir. Evidentemente la democracia es incompatible con un sistema que advierte que el que se pone a votar, voluntad no ha de tener, y todo ha de ser hacer y nada ha de ser decir. En la democracia, como todo el mundo sabe, esto no se da, y es totalmente al revés. En la democracia todo es decir y nada es hacer, o al revés, según lo queramos interpretar. Pero desde el punto de vista de Don Juan, esto es el planteamiento de la tiranía. Si hay coincidencias entre tiranía y democracia, cada uno sabrá por qué las ve. Eso es cosa de él. Pero esto era el régimen anterior, el planteamiento de la tiranía. El que se pone a servir, voluntad no ha de tener, y todo ha de ser hacer y nada ha de ser decir. Ahora, cuando hacer es solamente decir, pues vean ustedes las consecuencias que tiene lo que se hace y lo que se dice. El caso es que Don Juan tiene un nuevo enfrentamiento con su padre, y su padre no puede hacer nada con el hijo. Y es muy curioso, porque si ustedes se fijan en la conversación que tienen el padre y el hijo, verán que es la misma conversación que tienen muchos padres y madres con sus hijos e hijas. Es exactamente la misma conversación que tienen. Y me dirán, bueno, esto yo lo he vivido como padre o como madre, o lo han vivido también como hijos o como hijas, ¿no? Y el padre le dice: traidor, Dios te dé el castigo, que impide delito igual. Y era para decirle al padre: concho, ¿y por qué se lo tiene que dar Dios? ¿Por qué no se lo das tú? ¿Por qué dices que Dios te castigará? ¿Qué pasa, que tú eres impotente para ejercer ese castigo, siendo además primer ministro del reino, siendo además el valido del rey, siendo además primer justicia o justicia mayor? O sea, tienes que decir que sea Dios el que lo castigue, porque tú no tienes capacidad para hacerlo, teniendo poder para ello. Mira que aunque al parecer Dios te consiente y aguarda, su castigo no se tarda,
y que castigo ha de haber para los que profanáis su nombre, que es juez fuerte, Dios en la muerte. Y responde don Juan, ¿en la muerte? ¿Tan largo me lo fiáis? Es decir, don Juan es insensible a Dios y a su madre y a todo el mundo. Quiero decir, don Juan es insensible a todo. Como narcisista maligno, como narcisista luzbelino, a don Juan el prójimo le importa un bledo, completamente. Es decir, que oír a su padre decir que Dios lo va a castigar, que cuando se muera se condenará a las penas del infierno, o sea, don Juan entra por un oído y le sale por el otro. Y el padre parece un viejo impotente más que un padre. O tal vez parece un padre, precisamente por eso. Porque ¿cuántas veces los padres dicen a los hijos, mira que va a venir la policía y te va a reñir? Y luego la policía dice, por favor, no digan ustedes a sus hijos que la policía lo va a reñir, porque entonces parece que la policía somos los malos, ¿no? Entonces esto parece una novela de Emilia Bronte, ¿no? Es decir, unas mujercitas de la vida, que es una cosa curiosísima esto. ¿Ustedes imaginan a Hernán Cortés diciéndole a alguien, mira, si no me haces caso voy a llamar a la policía, o si no me haces caso Dios te castigará? ¿Ustedes creen que Hernán Cortés resolvía los problemas de esta manera? Evidentemente, este no es hijo de Hernán Cortés, es hijo del valido de un rey que no conoce su reino y es hijo de un corrupto que gestiona todo un gobierno, evidentemente. Es la gran crítica que hace Tirso de Molina a un sistema político completamente corrupto, donde quien debiera hacer justicia hace la mayor injusticia, y donde hay un rey que no conoce el mundo en el que vive y que deja en manos de incompetentes el gobierno de su monarquía, el gobierno de su Estado. Esto es la gran crítica que hace, por otro lado, con muchísima frecuencia Tirso de Molina en casi todas sus obras. Esta es una razón más para suponer que la autoría del Burlador de Sevilla o Convidado de Piedra corresponde a Tirso de Molina. Esta es una razón intuitiva, más que argumentativa, pero bastante clara, bastante explícita. Es un común denominador con muchas otras obras del propio Tirso. A Dios tu castigo dejo, termina el padre dando este parlamento. Es decir, Dios te castigará. Ya te castigará Dios, o ya te castigarán tus profesores. Es decir, o ya te castigará la vida, ¿no? Suele decir el que ya no espera el castigo de Dios, claro, porque claro, decir Dios te castigará, eso es como decir Dios te lo pague. Claro, imagínense ustedes que van al supermercado, hacen la compra del mes y al pasar por caja le dicen a la cajera, bueno mujer, Dios te lo pague. Claro, y dirá la cajera, mire, Dios no tiene nada que ver en esto. O dirá el dueño del supermercado, el gran accionista del supermercado, oiga, mire, Dios no tiene nada que ver en esto, ¿no? Claro, imagínense ustedes que para hacer la compra en el supermercado hubiera que firmar un papel en virtud del cual renuncia usted a responsabilizar a Dios del pago de su compra. Su compra debe abonarla en caja y no remitir la factura al cielo o a Dios o a San Pedro, porque no es quien la va a pagar, ¿no? Entonces, claro, dejo tu castigo a Dios. Eso es como decir, pues el Dios se lo pague. En definitiva, dejo tu castigo a Dios. Eso es la renuncia humana a hacer justicia. Pero claro, imagínense ustedes que en un tribunal de justicia el juez diga, bueno, yo me abstengo de dictar sentencia, eso que sea Dios quien lo haga. Claro, ni en los tiempos de la Inquisición. De hecho, la Inquisición delegaba en el brazo secular la aplicación de la justicia que a veces ella misma dictaba, ¿no? A veces ella misma dictaba. El caso es que Catalinón, su criado, testigo de todo esto, viene a decir, ha de ser burla de fama, ha de ser burla de fama, le dice don Juan a Catalinón. Es decir, esta noche voy a burlarme de Ana de Ulloa y ha de ser burla de fama. Es decir, este busca ser famoso haciendo actos delictivos. Actos delictivos. Si hoy viviera, vamos, tendría un programa de televisión solo para él, o un canal en diferentes medios, ¿no? Guárdense todos de un hombre que a las mujeres engaña y es el burlador de España. Eso es lo que recita constantemente Catalinón, que por otro lado le obedece siempre, porque podía abandonar a su amo y decir yo no sirvo a una persona como tú, pero sin embargo por supervivencia lo hace. Guárdense todos de un hombre que a las mujeres engaña y es el burlador de España. Claro, esta es la fama que trata de atribuirse este individuo. El caso es que se inicia la parranda y en esa noche se dice constantemente todo este mundo es errar, se dice.
Claro, el mensaje del desengaño, tan característico del siglo de oro, se enuncia constantemente mediante señales, mediante versos muy expresivos, muy parenéticos, muy casi como apotegmas, en definitiva, muy sentenciosos. Son versos de un estilo en el que en una sola frase se sentencia un pensamiento proverbial, es decir, en una sola secuencia se expresa un pensamiento único. Todo este mundo es errar, es casi una apotegma, es casi un aforismo en estas sentencias. Son versos sentenciosos, son versos apotegmáticos, versos gnómicos, suele decirse esto, ¿no? Son enunciados gnómicos. Todo este mundo es errar. Esto es un lema típicamente barroco, y hay que sobrevivir precisamente a los errores, a los grandes errores. El caso es que va a burlarse de la Ana de Ulloa, se encuentra con su padre, el noble, el único personaje que es realmente buena persona, que es virtuoso en la novela y que paga con la vida sus virtudes. Dice, el que es traidor porque es cobarde. Recuerden que antes se decía que siempre es cobarde el lisonjero. Ahora se hace una glosa más y se dice, y el que es traidor porque es cobarde. El que es traidor porque es cobarde. Traiciona por cobardía. Los valientes no necesitan ampararse ni en la mentira, ni en la traición, ni en la lisonja, ni ser turiferarios, ni ser aduladores, ni ser lameculos, que diríamos, ¿no? Pero un lameculos llega muchísimo más lejos que cualquier persona que desarrolle una investigación científica valiosa, pero eso está clarísimo. Es decir, si ustedes quieren llegar lejos, no se dediquen a la investigación científica ni a las actividades empresariales legales, dedíquense a ser turiferarios, que es el nombre culto del lameculos, en definitiva, de los palmeros, de los que lisonjean constantemente. Vamos a ver, es que vamos, si ustedes quieren llegar pronto a una cátedra, llegar pronto al éxito laboral, al éxito profesional, dedíquense al turiferio, pero no se dediquen a trabajar, a ser responsables, porque eso son caminos que conducen, digamos, a la ciencia en todo caso, a la ciencia, al conocimiento, al éxito empresarial, pero tardíamente. Es decir, si ustedes lo que pretenden es, en definitiva, la fama, ser, no sé, intelectuales de salón, ser famosos y todo eso, inviertan en turiferario. El putiferio es otra cosa, que también puede ser compatible o no, ya no lo sé, pero en ser turiferarios, eso es la autopista hacia el éxito. Si eso les gusta, ahí lo tienen asegurado. Y sobre todo es muy importante para obtener fama reemplazar las ideas por las disputas y por los debates. Generalmente la gente que no tiene ideas finge disputas, le gusta debatir, le gusta las peleas verbales, le gusta el enfrentamiento sin ideas, porque claro, quien tiene ideas no pierde el tiempo discutiéndolas. Por eso a mí me hace gracia que a veces me dicen, bueno, es que yo soy polemista. No, yo no soy polemista, yo no polemizo con nadie absolutamente. Polemizan otras personas a partir de lo que yo digo o de lo que yo callo, pero no, nadie podrá decir que yo polemizo absolutamente con nadie. Yo digo lo que pienso y sigo mi camino. Si los demás quieren polemizar o no, allá con su pan se lo coman. Yo no tengo nada que polemizar con nadie. Entonces, claro, dicen, bueno, es que este fulano es polemista. No, yo no polemizo con nadie. No pienso discutir absolutamente nada con nadie porque yo no tengo nada que discutir con nadie. Si alguien quiere discutir, se puede poner delante de mi imagen y puede discutir conmigo lo que quiera. Pero eso forma parte de un problema psicológico, en todo caso, si quieren. No, pueden poner también la imagen, no sé, del Marqués de la Mota, de Don Juan Tenorio o de Perico el de los Palotes. Eso ya es otra cuestión. Si alguien se emociona, hay muchas imágenes que puede poner delante y emocionarse con ellas lo que quiera, pero no soy responsable de lo que hago en los sueños, pesadillas, conversaciones o disputas de los demás. Volved la espada a la vaina, dice el padre de don Juan Tenorio, que la mayor valentía es no tratar de las armas. Ahora resulta que la mayor valentía es no tratar de las armas, sobre todo cuando alguien más valiente que nosotros las empuña. Entonces, no.
volved la espada a la vaina, que la mayor valentía es no tratar de las armas. Bien, buen consejo, indudablemente buen consejo, sobre todo puesto en boca de un corrupto, ¿no? Un buen consejo puesto en boca de un corrupto. Esto es muy frecuente en muchas obras del siglo de oro español, para demostrar que los buenos consejeros son precisamente con frecuencia los mayores corruptos. Este segundo acto termina en una situación muy inquietante, muy amarga y muy preocupante. A mí me parece que esta secuencia final del segundo acto es una de las más desagradables de la comedia. Y hay muchas desagradables. Esta es muy desagradable porque en camino a su destierro en Lebrija, Don Juan y Catalinón se encuentran con una boda popular, con una boda entre labradores ricos, que son Batricio y Aminta. Celebran sus bodas y él se toma la licencia de ser un invitado más que asiste a las bodas con la pretensión de acostarse esa noche con la novia y de dejarla burlada al día siguiente. Y lo consigue, realmente lo consigue. De tal manera que ya el propio novio, Batricio, ya advierte que la situación es muy peligrosa, porque dice: bien dije que es mal agüero, en bodas un poderoso. Bien dije que es mal agüero, en bodas un poderoso. Y mientras el novio piensa esto, el recién llegado Don Juan, sentado al lado de la novia, le dice: hermosas manos tenéis para esposa de un villano. Hermosas manos tenéis para esposa de un villano. Claro, esta afirmación contiene muchas implicaturas. En primer lugar, es un elogio fuera de lugar de la belleza de la novia, totalmente fuera de lugar. Es un elogio que desacredita además el estatuto de su futuro cónyuge, ya de facto y de jure cónyuge, porque le dice que es un villano, y además es una manera de despertar sus ambiciones para medrar de estado, para subir de estamento social, porque le dice: vos valéis más que el marido con el que vais a contraer matrimonio, que el tipo con el que os vais a casar. Es decir, vuestra belleza pega mejor con alguien de mi alcurnia, de mi nivel, de mi estatus. Y ella ingenuamente cree que es cierto, es decir, la seduce con la belleza, con el argumento de la belleza por una parte y de la satisfacción de la ambición social por otra, hasta tal punto que acaba accediendo a los deseos de Don Juan, y se oye a Catalinón por detrás decir: si al juego le dais la mano, vos la mano perderéis, con esa diáfora o antanaclasis donde el término mano tiene el valor de jugada en el juego de naipes y, en fin, la petición de mano o la pérdida de la mano sí accede a los deseos de Don Juan. Aquí termina esta secuencia y aquí termina esta sesión, porque en la próxima sesión hablaremos de la jornada tercera y última de este Don Juan, que lejos de ser un héroe y de ser un gran burlador de España y del siglo de oro y todo esto, es realmente el retrato de una de las figuras más miserables que ha poblado la historia de la literatura y que la literatura ha construido no para exaltarla, como han hecho muchos de sus críticos, empezando por Américo Castro y terminando casi por Ortega y Gasset, sino que la han hecho para que las personas no excesivamente educadas o no excesivamente informadas puedan encontrar en la literatura una guía que permita identificar a estas criaturas luzbelinas, es decir, a estos narcisistas malignos, y evitar de este modo que les arruinen la vida. La literatura es un libro de consejos, escrito muy inteligentemente para que aquellas personas que sepan utilizarlo puedan servirse de él para evitar fracasar, es decir, para que no protagonicen en los próximos años el fracaso o la tragedia de su vida, que es lo que le ocurre y le ocurrirá inevitablemente a muchas personas que, ignorantes de lo que la literatura es, no saben en los líos que se meten.